Hola, ¿qué tal? Buenos días. La Santa Cena, como creo que conocen que me gusta llamarle la Cena del Señor. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo compartimos? Sin duda alguna, debe ser la concepción principal de la fuente de nuestra fe. Es la razón por que la compartimos. Voy a compartir hoy Efesios capítulo 2. Me parece bien compartir unos comentarios que estuve leyendo a medida que lo leemos. Efesios capítulo 2. Para los que no saben, yo leo la traducción, una traducción viviente, como versión bíblica que leo aquí, por si tienes otra que seguramente es la Reina Valera. Muy bien explicado y muy precisos los puntos que usa la Reina Valera en esta traducción al español. De verdad me parece vitales, importantes, sobre todo contundentes. Dice así, voy a leer un poco, voy a leer hasta el versículo 3 primeramente. Versículo 1, capítulo 2 del libro o la carta a los Efesios. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Paremos aquí un momento. No es la lectura más agradable que se pudiera abrir en la Biblia. Seguramente de estos, si hubiese sido uno de los temas de los sermones de Jesús, de cuando se le iba a un montón de gente, cuando él le decía lo que cuesta seguirme, hablaba una gran verdad. No es una de las mejores condiciones que podemos leer en la Biblia, pero resulta ser algo de lo que siempre tenemos que meditar, de lo que compartimos acá. Vamos a leer un poco. Estaban muertos. Una vez recuerdo que en el silencio hablaban, yo estaba conociendo la fe y fue cuando conocí la muerte espiritual y la vida espiritual. Eso me pareció algo demasiado raro. De hecho, pensaba que hablaba de muerte eran las personas que no se iban al cielo y la vida espiritual eran las personas que se iban al cielo. Pero realmente cuando empecé a conocer la fe cristiana y sabemos, estaban muertos. Y cuando se dice, ok, la muerte espiritual, tú ves la Biblia Thompson y dice muerte espiritual. Pero estábamos muertos a los ojos de Dios. Criaturas muertas. Cuando Pablo está hablando del libro de los Efesios, está generalizando el tema, el debate entre los que eran judíos y se jactaban de ser salvos y los que no eran judíos, llamados gentiles. Él aquí dice todos nosotros, todos vivíamos, y se está generalizando como tal el ser humano. Estaban muertos. Una de las cosas importantes, recordar cuando compartimos la cena del Señor es, uno de los motivos que lo compartimos es recordar que estábamos muertos. Dice, ¿a causa de qué? Porque estamos muertos, nacimos muertos. ¿Cómo es esto? Dice, a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente. Dice, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. La Reina Valera debe decir, el príncipe de la potestad del aire. Era un término, estaba leyendo un comentarista, un término que se usaba mucho en ese tiempo, en la acepción griega, que decía que se creía que los demonios estaban en el aire. Y así se referían al diablo. La NTV lo traduce aquí directamente, obedeciendo al diablo, a quien se está refiriendo Pablo. Y Pablo habla de este diablo y dice, ¿quién él? Es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Haciendo un rollback, dice que todo el género estaba muerto por ¿qué? Su desobediencia, sus muchos pecados. Dice el comentarista, o parafraseando un poco el comentarista, no es que nosotros, el diablo nos decía hacer algo y lo hacíamos, pero nuestra vida, nuestra influencia, nuestro caminar es el camino del diablo. Es la influencia del espíritu de error, como lo dice una traducción en griego,
sobre los hombres. Y dice más adelante, ya estamos en el versículo 3, y es donde Pablo generaliza, no le dice, ustedes vivían así, dice, todos vivíamos así en el pasado. Pablo en su reciente vida era un hombre fariseo, legalista, y capaz de la virtud de decir, no, yo estoy delante de Dios bien porque yo soy celoso por lo que hago. Pablo comprendió el concepto de la muerte espiritual, es decir, muertos para Dios por nuestra condición. Más adelante lo dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Dice aquí el comentarista, y lo tengo aquí, en la Reina Valera dice, por naturaleza éramos hijos de ira. Cito aquí el comentarista porque me pareció muy pertinente. La consecuencia de este estado moral, o de la desobediencia y los pecados del hombre, que es lo que viene hablando más arriba, dice, con la expresión por naturaleza éramos hijos de ira, según un comentarista que cita aquí, significa esto, la ira de Dios representa la hostilidad divina a todo lo que es malo. Me pareció preciso traerlo, no lo había visto así. Algunas personas piensan que la muerte espiritual, nos dicen a nosotros los cristianos, o creen ellos mismos siendo cristianos, que la condición del hombre cambia porque va o no va a la iglesia, o porque guarda un concepto de espiritualidad. No, entonces la gente no dice, yo no necesito ir a la iglesia. Y está bien, porque la iglesia no es la salvación. Muchas personas creen que la condición correcta delante de los ojos de Dios es que el ser humano esté yendo a una iglesia o perteneciendo a una religión. Nosotros, aprovechando lo que está haciendo hoy, pero como parte del culto cristiano, eso no es la salvación. No estamos aquí reunidos porque nos convertimos en salvos en la práctica. Es a consecuencia. ¿Por qué? La naturaleza, los hijos de desobediencia que seguían al que influencia este mundo, nos llevaba en la condición, en lo que dice, me encantó lo que dice este comentarista, Baum. La ira de Dios es la hostilidad hacia lo malo. Él es hostil con lo malo. Y si nuestra condición de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro ser es lo malo, Dios es hostil contra lo malo. De hecho, originalmente yo quería hablar en la Santa Cena de Isaías, que Efesios 59. Isaías 59, no es que Dios no escuche, ni su mano para salvar. Son sus pecados que han causado dice división, la palabra original dice pared, una barrera. Dios no se relaciona con lo malo. El ser humano podrá buscar espiritualidad, el camino, su propio camino. Lo que viene aquí Pablo diciendo, sus propias obras, para encontrar la redención entre el Creador. Pero nuestra naturaleza, y fíjense lo que dice aquí el comentarista, por naturaleza implica que esta sentencia divina se debe más a lo que uno es y no solamente a lo que uno hace como pecador. Las obras malas del pecado provienen de una condición natural del ser humano sin Cristo. Los pecados no hacen al pecador, el pecador hace pecados. Malas obras. Entonces no es si esta persona está en una relación con una persona viviendo y no está casado y por ende se vuelve pecadora o cometió un acto y está condenado por ese acto que cometió. La naturaleza del ser humano es pecador. Y el pecado puede ser A, B, C, D, F, G, H, I. Cuando conocimos a Cristo, entendimos que esa era nuestra naturaleza y que solamente Él nos da un acceso al cambio de naturaleza. A lo que viene a decir Efesios capítulo 4. Después, cuando estamos en Cristo, entonces cambiemos nuestra manera de pensar. Deje que transforme nuestros pensamientos. Antes. Eso era el antes de estar siendo cristianos y compartiendo un culto. O eso es lo que es la vida antes de ser cristiano. Me parece propicio que la Santa Cena sea un vínculo siempre, o propicio en cierto momento para recordar la condición de nosotros. No es que trata de una religión, de otro, del horario, de quien cumple, de los mandamientos. Cuando dice, estaba leyendo esta mañana Romanos 3, pues estaba en ayuntiva, estaba viendo los temas, ¿no? Pero quería la realidad y dice, no, la ley
quienes se jactan por obedecer mandamientos para ser justificados delante de Dios, la ley lo que simplemente nos muestra es los pecadores que somos. Los mandamientos nos muestran más aún esa naturaleza humana del ser humano desviado, y lo que nos dicen más es que Dios es hostil a todo esto. Todo el mensaje bíblico se podría reducir en una sentencia de Dios al crear al hombre: si tú haces esto, Adán y Eva, ustedes morirán. Y esa es la naturaleza. Es propicio recordarlo acá. Esto lo cita Pablo para después estos dos versículos siguientes que son impresionantes en la Escritura. Versículo 4 de Efesios 2 dice, una vez di un estudio de esto, y siempre cuando una persona dice pero, es algo negativo. No, esta cosa pero, y siempre es un argumento negativo, o es algo que viene a objetar algo, viene a ponerle una implicación. Alguien está emocionado, vamos a esta cosa, vamos a hacer esta cosa, pero... Entonces ese pero, lo que viene después del pero, es algo que siempre es negativo. En Efesios pasa algo particular que viene de lo negativo al pero positivo. De hecho, yo le llamé a la prédica el pero diferente, algo así. No sé, no recuerdo. El versículo 4 dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Dejémoslo hasta acá. El pero que no es de esa emoción positiva a algo que nos viene a cuestionar o nos viene a cambiar la idea. Generalmente, no, vamos a hacer tal cosa, te dicen pero, y ese pero te cambia todos los planes. Nuestra condición, sin la venida de Jesucristo, no hubiese tenido un pero. Y el ser humano hubiese estado buscando la forma de agradar a Dios, pero la verdad, si aceptamos y creemos en el Dios de Israel, es que Él hubiese sido hostil contra nosotros. Hostil. ¿Cómo es una relación hostil? Yo pienso que yo vivo en un lugar donde hay mucha relación hostil. Se ha menguado un poco con la vecindad, pero tú esperas todo, estás a toque, es un estado muy malo, no te deja dormir, no tienes paz, te quieres mudar. Esa era la relación con Dios. Hostilidad. No sé si llegamos a comprender la inmensidad de eso. No sé si usted llegó y porque le dijeron, no, porque esta es una iglesia verdadera y hay que hacer lo que dice la Biblia. La verdad es más que eso. La verdad es que nosotros estábamos en una condición de hostilidad. Algo que repugna a Dios. Éramos eso. El pero de él dice dos términos fundamentales: misericordia y amor. Misericordia. Aquí hay un diccionario particular donde el comentarista cita esto. Dice que la misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecer las miserias ajenas y tratar de aliviarlas debidamente. Vamos al capítulo de la vida antes. Dios hostil con el ser humano. No, aquí yo pongo una barrera porque sus pecados me tienen alto. Eso es lo que trata Isaías 59. Ustedes solo busquen el mal camino. De hecho, después que le dice un montón de cosas muy fuertes, le dice que le mandará el Redentor, y donde nace el término Redentor. Entonces, pero capaz Dios sabe que detrás de ese muro sabía, no capaz que no, ¿cómo decir que capaz? Un insulto, Señor, decirte que capaz. Tú sabías, Él sabía que nosotros detrás estábamos en miseria, porque ser guiados por Satanás es solamente la destrucción de nosotros mismos. Y sabía que detrás de ese muro de distancia había miseria. Y me parece propicio que ese significado la alivió. La alivió en enviar a Jesucristo. Para mí eso es cristianismo. Y
o para mí eso es la fe cristiana, y son cosas propicias a recordar en el momento de la cena. La misericordia es un atributo divino en cuya virtud Dios perdona y remedia los pecados de sus criaturas. Cuando hablamos de la misericordia de Dios. Tremendo. Dice también, recalco otra vez, a pesar, y bueno, menciona la palabra amor. De hecho, yo llegué acá porque estaba recordando lo que dice Romanos 5:8, que no vendría mal recordarlo. Dios mostró, fíjense, otro pero como el de Efesios. Pero Dios mostró el amor, el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. La miseria del pecado. Cuando yo encuentro reflexionar sobre Efesios 2, no podemos vivir en la jactancia. De hecho, la continuación del tema Pablo es para que recuerden, no son salvos por sus propias obras. A veces las personas creen que son salvos por sus cualidades, por su virtud religiosa, por su capacidad de obedecer los mandamientos. Por eso que algunos dicen, vine al servicio y cumplí con Dios. Esa cumplir con Dios no acaba la condición de hostilidad que hay de Dios con el hombre. Porque no se trata de que usted viniera o no viniera a la iglesia. Dios no creó a Adán y a Eva asistiendo a un culto dominical. A veces el ser humano piensa eso, que se trata de una religión. Los creó para que, aparte de poseer esta maravillosa creación, que a veces no nos damos ni cuenta de todo esto y nos puso a reinar acá, al género humano, pero para que estuviera en sus caminos. Lo que se sale del camino de Dios tiene la hostilidad de Dios. Ciertamente Adán y Eva murieron, no es que los partió un rayo del cielo cuando se comieron el fruto y se estaban por ahí desnudos. Dios le dio la condición, le quitó la condición de la eternidad. Una muerte. A una persona le dice, mira, te quedan tantos meses de vida y la condición te cambia. A Adán y Eva le quedarían unos años de vida, como a nosotros nos quedan unos años de vida. Entonces, este pero de Dios que dice abunda, está rico en misericordia y amor. Y se acercó y vio la miseria de lo que es estar sin Él. Y si alguno no es creyente, no cree esto, está allí viendo tener su propio culto, su propio pensamiento y no acercarse a entregarse a lo que es Jesús, eso es lo que nos queda en la vida, miseria. La hostilidad de Dios. Yo capaz que yo hubiese entendido lo que es la hostilidad y tener la ira de Dios encima, yo no hubiese tardado 2 años en bautizarme. Pero no lo entendía. Uno lo fue entendiendo con el tiempo. Son palabras muy fuertes. Son circunstancias muy duras. Pero el gran amor de Él mismo que vio nuestras miserias, envió a Jesucristo. A pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjate que el comentarista dice, enfatiza el gran poder de Dios que operó cuando nos dio vida juntamente con Cristo. Es el mismo poder de la resurrección de Cristo que resulta en nuestra salvación. Pablo une nuestra salvación con la resurrección de Cristo, motivado por la misericordia y el amor de Dios. Bueno, el amor. Dios obró nuestra salvación por medio de Él y junto con la resurrección de Jesús. El mismo poder que operó para levantar a Jesús de la muerte, ha operado en nosotros para vivificarnos juntamente con Él. Y dice, es solo por gracia que ustedes han sido salvados. Recalca que la salvación viene de una fuente fuera del hombre. Y no corresponde a ningún mérito ni valor que tuviese. No es por obras. No es por alguien que se para con corbata a predicar. Es absurdo. Es Él, el mérito. Él se presentó, dice en Efesios, éramos todavía pecadores. Imagínense una persona en ese siglo cuando lo mataron, lo crucificaron, porque las personas seguramente que le dio este mensaje fueron los que lo mataron. Ellos sentían la culpa. Ellos, me imagino que en sus cultos, en sus reuniones, en sus cuevas donde se reunían, si no pueden reunirse públicamente, se verían las manos manchadas de sangre. Y sentirían el perdón de Dios de que al que matamos, ese nos da vida. Es como si tú hubieses asesinado a alguien y ese te está dando un favor a pesar del acto que hiciste. De eso se trata el mensaje que le está diciendo Pablo a los romanos en su momento.
Bueno, algo bastante extendido, pero esa es la gracia de Dios. Uno no sabe lo que tiene hasta ver lo que era antes. Uno puede decir, somos salvos por gracia, pero ¿gracia de qué? Porque antes estábamos en la miseria ¿de qué? De la hostilidad de Dios, de su enojo con el pecador, de la condenación. Vamos a participar de los elementos de la cena. Demos gracias en este momento.